Hola a todos, espero que les esté yendo de maravilla. Les recuerdo, mi nombre es Luis Fernando Madrid y en esta ocasión por el curso de lectura crítica vamos a hablar de Silencio, uno de los perturbadores cuentos de El Cuervo de Baltimore, El Maestro del Terror. Estamos hablando de Edgar Allan Poe. Para todos los novicios, Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico literario estadounidense, considerado el maestro del terror y el misterio. Es un pionero del cuento moderno, destacó por sus relatos góticos, su exploración de la lectura y la muerte y su estilo oscuro y evocador. Es autor de obras icónicas como El Cuervo, Los crímenes de la calle Morgue y El corazón del ator. Su vida estuvo marcada más que todo por la tragedia, la pobreza y el alcoholismo. Y su muerte al día de hoy sigue siendo un misterio. Su legado influyó en la literatura de terror, el relato policial y la ciencia ficción. Ahora sí, a lo que vinimos. Para eso daré un breve resumen de Silencio. El demonio relata una historia sobre una desolada región en Libia, a orillas del río Zaire, un lugar sombrío y turbulento donde no hay calma ni silencio. Describe el paisaje como un río de aguas amarillentas y enfermizas, nenúfares gigantes y una densa floresta inquieta pese a la ausencia de viento. En este entorno aparece un hombre misterioso, majestuoso y vestido con una toga romana, quien se sienta en una roca gris con inscripciones ilegibles, observando la desolación del lugar. El demonio provoca sucesivos eventos para perturbar al hombre: rugidos de hipopótamos, una tormenta violenta y caos en la naturaleza. Sin embargo, el hombre permanece inmóvil, sin huir ni reaccionar. Finalmente, el demonio invoca el silencio absoluto y todo sonido desaparece. En ese momento, el hombre, aterrorizado, se pone de pie y huye precipitadamente. El narrador concluye que la historia del demonio, contada en la sombra de una tumba, es la más asombrosa que ha escuchado. Sin embargo, incapaz de reír con el demonio, es maldecido por él. Finalmente, un lince que habita en la tumba emerge y observa fijamente al demonio, cerrando el relato con un aire de misterio y terror. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer del personaje principal en Silencio? En cuanto a sus rasgos característicos, el personaje central del cuento es un hombre en la roca, quien se presenta como una figura enigmática, majestuosa y solitaria. Su personalidad transmite una profunda melancolía, cansancio y desapego, lo que evidencia en su postura reflexiva y en su aparente indiferencia ante los fenómenos aterradores que lo rodean. Su expresión revela tristeza, disgusto por la humanidad y un deseo de aislamiento, lo que distingue como una figura contemplativa e introspectiva. Pero, ¿qué aspectos son relevantes o interesantes en la historia que lo involucra? Primero que todo, su aparición en la roca. Esta se describe al hombre en esta se describe al hombre como una silueta de porte imponente, vestido con una toga romana, lo que sugiere un carácter elevado y distante. En segunda instancia, su reacción a los fenómenos. Y es que a pesar de los elementos aterradores como la tormenta, los rugidos de los animales y la convulsión del paisaje,
el hombre permanece inmóvil, resistiendo con aparente indiferencia cada uno de estos sucesos. Tercero y último, el impacto del silencio. Y he aquí algo muy importante. Cuando todo el entorno queda maldito por el silencio absoluto, el hombre, quien antes soportó la tormenta y el caos, finalmente se estremece y huye aterrorizado. Este detalle resalta que su mayor temor no era la violencia ni el estruendo, sino la absoluta ausencia de sonido y vida. Generalmente, ¿qué podemos interpretar de sus decisiones y acciones? Bueno, el cuento sugiere que el silencio absoluto es más aterrador que cualquier ruido ensordecedor, lo que lleva al hombre a huir cuando se enfrenta a una desolación total. Y es que su resistencia a los eventos caóticos previos pueden interpretarse como una muestra de fortaleza o resignación ante un mundo cruel. Sin embargo, cuando todo lo que lo rodea se apaga por completo, el vacío lo consume, haciendo que su única opción sea escapar. Quizás su miedo radica en enfrentarse a su propia soledad y la nada absoluta. Por otro lado, si nos preguntamos qué referencia o qué nos deja esto en comparación del autor con el protagonista en silencio, podemos acudir al carácter y la personalidad de estos dos personajes. En primera instancia, Edgar Allan Poe era una persona melancólica, introvertida y atormentada. Su vida estuvo marcada por la tragedia, la pérdida de seres queridos y la lucha constante contra la pobreza y el rechazo social. Y muy paralelo a esto, el protagonista de Silencio es un hombre solitario que enfrenta una sensación de desolación y desesperanza, resistiendo todo tipo de adversidades hasta que el silencio absoluto lo aterroriza. Ambos parecen cargar con un sufrimiento interno, como si fueran testigos de un mundo cruel e indiferente. Sobre aspectos relacionados con la ética y los valores, Poe a lo largo de su obra exploró la fragilidad de la mente humana, el impacto de la soledad y la lucha interna del hombre frente a sus propios demonios. Y el personaje del cuento, aunque no tiene un código moral explícito, su resistencia inicial y su posterior terror reflejan una lucha entre la razón y la desesperación, valores que Poe también abordó en su literatura. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El personaje de Silencio puede verse como un alter ego de Poe, representando sus temores más profundos. Y es que así como el protagonista huye ante la desolación absoluta, Poe se sumergía en la escritura para escapar de su propia angustia existencial. La conexión entre ambos radica en su lucha contra el vacío, la soledad y la inevitabilidad de la desesperación. Interesante, ¿cierto? ¿Qué profundidad nos puede dar la lectura crítica? ¿Qué podemos reflexionar de forma genérica sobre, sobre este aspecto tan importante como es la lectura crítica? Y es que esta es la llave que abre la puerta al conocimiento profundo. No se trata solo de comprender palabras, sino de cuestionar, analizar y construir nuevas ideas a partir de lo leído. En un mundo lleno de información,
Saber leer con criterio nos permite diferenciar lo cierto de lo dudoso, pensar con autonomía y tomar decisiones informadas. Leer críticamente es un acto de libertad, una herramienta que nos empodera para comprender el mundo y transformarlo. Interesante. Les agradezco por su atención y espero que el universo conspire siempre a su favor.